Bueno, esperamos un ratito a ver si ya se conecta alguien más. Bueno, vamos a ir arrancando, ¿les parece? Bueno, Bueno. Bueno, si no recuerdo mal, habíamos quedado hoy para empezar con trabajo práctico, ¿no? ¿Habíamos quedado para eso? la semana que La semana viene. que viene. Ah, qué Habíamos bien. hablado del 7 de octubre de presentarlos porque el 30 es feriado Ah, tenés tenés razón. razón. Y el 21 es el parcial. Seguro que no era Seguro hoy. que no era hoy. No, no era hoy. Porque aparte te pedimos clemencia y como buen profesor nos diste clemencia. Hoy vamos a Bueno, empezar a repasar para el parcial, creo. Y hacemos un repaso de todo lo que estuvimos dando y todo lo que entraba, pero no sé si me acuerdo mal. sí, creo que habíamos dicho eso. Bueno, bueno, vamos a ir arrancando por ese lado. ¿Eh? Que esto también aparte les va a servir, digamos, para el trabajo que habíamos estado charlando. ¿Eh? Bueno, nosotros habíamos estado, creo que, corríjanme, nosotros habíamos lo de la subjetividad y todo eso, ya lo habíamos Habíamos terminado. terminado. Sí, O, había entrado en el primer parcial lo de Weber. sí, Sí. Entró en el parcial. bien, bueno, Bueno, bueno. Entonces eso desde, entonces eso desde redes sociales en adelante, Ale. no No necesitamos entonces sobre necesitamos eso entonces volver. sobre eso volver. ¿Eh?
No, porque ya entró en el primer parcial, ya lo dimos y lo recontradimos. Creo. Bien, bien, perfecto. Y para el trabajo, digamos, ya lo tienen también consolidado, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Yo tengo Bueno, una duda de Gramsci. bueno, Bueno, te escucho. te escucho. No me quedó claro, tal vez yo esa clase no estuve, o algo, pero no me quedó claro la diferenciación entre superestructura y estructura. Bueno, Bueno, la diferencia entre estructura y superestructura. Bueno, eso estrictamente no corresponde tanto a Gramsci, sino que es más bien de Marx. Eh, Después, por supuesto, creo que lo habíamos hablado. De alguna manera lo que intenta hacer Antonio Gramsci es como una actualización. Más que una actualización, podríamos decir como completar un poco el trabajo que Marx realiza en su momento. Cuando Marx hace todo su planteo, por supuesto, analiza lo que él está en condiciones de analizar, que es fundamentalmente los cambios que se venían produciendo en la estructura económica, o sea, económica, o sea, en el modo de en el modo de producción, producción. ¿no? Entonces, porque Marx es, digamos, en el momento en que él hace los análisis, que escribe la ideología alemana, que escribe El Capital, que escribe todas esas obras, él lo que analiza es fundamentalmente los cambios que él está viendo que se están produciendo al nivel del modo de producción capitalista y, digamos, cómo esos cambios en el Esos modo de cambios en el modo de producción producción dispara también una dispara serie también de cambios una a nivel de la estructura social. Ahí tengo un eco ahí que me están... Profe, se escucha con un eco bárbaro. Sí, 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 era el ahí de está. Indiana, pero ya lo apagó el Entonces, él analiza lo que podríamos llamar la estructura económica, ¿sí? La estructura económica incluyen las relaciones sociales de producción, es decir, esto que él llama la división del trabajo, la propiedad privada, las clases sociales y el modo de producción, o sea, las relaciones que se establecen entre las clases sociales al momento de la producción. O sea, que la estructura económica sería lo que podríamos llamar la economía, por decirlo, no es estrictamente así, pero para que se entienda y sea más claro, digamos, y más esquemático, la estructura sería como todo lo que tiene que ver con el mundo de las relaciones en el momento de la producción, ¿sí? La superestructura vendría a ser todo lo que tiene que ver, lo que podríamos llamar el mundo cultural, ¿sí? O sea, la cultura, lo simbólico y, digamos, la estructura jurídico-política que es el Estado. Entonces, todo lo que tiene que ver con las leyes, con el mundo de la política, que rodea, digamos, al Estado, forma parte también de la superestructura. Entonces, la superestructura tendría como dos cosas. Por un lado, todo lo vinculado al Estado, ¿no? O sea, todo el andamiaje político, jurídico, estatal, y por otro lado, todo lo que llamamos la cultura, la ideología, lo que nosotros en comunicación podríamos decir el mundo de lo simbólico. Eso sería la superestructura. Entonces, Marx, cuando escribió, se refirió fundamentalmente a la estructura. Esos cambios que ocurrieron en la estructura cuando Marx escribió El Capital y toda su obra,
tardaron en llegar al ámbito de la cultura. ¿Sí? O sea, es como que generalmente primero ocurren los cambios en la economía, y esos cambios en el modo de producción, en el mundo de la producción, después es como que se trasladan a la cultura, a las leyes, y no al revés, ¿no? En términos generales. Entonces, lo que Gramsci intenta hacer es, de alguna manera, continuar o completar, si ustedes quieren, la tarea que Marx había iniciado fundamentalmente en sus análisis sobre la estructura económica. Gramsci lo completa trabajando fundamentalmente sobre la superestructura, sobre la cultura, y por eso es que a nosotros nos resulta interesante su trabajo y nos sirve, porque fundamentalmente va a analizar este otro aspecto, digamos, ¿no? El aspecto de la cultura y los medios de comunicación y la comunicación como parte de esa superestructura, ¿sí? Entonces, la discusión que se da en las ciencias sociales es entonces entre en qué medida una y otra son autónomas o dependen una de la otra. O sea, en qué medida la cultura tiene autonomía respecto de, podríamos decir, las variantes económicas, o en qué medida la cultura está determinada o condicionada por los aspectos económicos, ¿sí? De ahí aquella pregunta que yo alguna vez les dije, si nosotros pensábamos como vivíamos o vivíamos como pensábamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Sí, profe. No, porque yo, como estoy haciendo el TP en base a la educación, Uh-huh. y a cómo los medios crean hegemonía en base a la educación, no me quedaba claro esto, pero ahora me queda mucho más claro. Bueno, ahí Gramsci tiene un planteo respecto de la autonomía o no de la cultura respecto de la economía, donde, digamos, hay como una condicionalidad, o sea, está condicionado el mundo, digamos, ideológico, el mundo del Estado, eh, por el modo de producción, pero no hay una determinación directa de una sobre la otra. O sea, no es que la cultura es, digamos, como un espejo o un reflejo del mundo de la economía y de la producción, sino que la cultura también tiene un espesor y sobre todo, digamos, en las sociedades democráticas modernas, donde digamos, ya se ha autonomizado, podríamos decir, la cultura. No sé si es que se ha autonomizado sería como demasiado, no, que tiene cierta autonomía relativa, ¿no? Por eso entonces él establece, ¿no?, que una nueva forma de dominación social donde ya no es solamente lo que pesa, no es solamente digamos, la determinación económica, sino que hay otros aspectos que tienen que ver con la cultura para la construcción de esa hegemonía, que sería una forma de dominación o de ejercicio, digamos, de la dominación. Nosotros estábamos viendo también desde Weber esa parte de la importancia de la economía, y también decía algo similar, como que la economía importaba en el tema de la acción social, pero tampoco era excluyente de dejar afuera otros condicionamientos de la acción social como la cultura, los valores y demás. Y en eso hacía como una similitud con Gramsci. Sí, la diferencia respecto de Weber es que en Weber
digamos, la autonomía de lo que podríamos decir la comunicación, la representación, lo simbólico, es mayor que en Gramsci. O sea, para Weber... sí, es lo que dice como el deber ser. Claro, la motivación, ¿no? Sí, la motivación, el deber ser. La motivación, y por eso la representación, o sea, el concepto de representación es tan importante, digamos, que además es muy importante también para nosotros, porque nos da, digamos, como unas herramientas que nos sirven para analizar muchos momentos y muchos aspectos que tienen que ver con la comunicación, ¿no? La construcción de la representación a nosotros nos sirven, pero es una representación, fíjense, que en ese concepto de representación prácticamente, o sea, pero están casi en igualdad de condiciones, ¿no? Lo real, entre comillas, con el deseo o el deber ser, ¿no? Entonces, es como que en Weber, inclusive Weber cuando analiza la representación, vieron cuando, no creo que nosotros estuvimos hablando algo sobre cómo se analiza desde Weber el papel de la motivación para explicar la acción social, ¿no? Y él entonces analiza el caso de en los inicios del capitalismo y cómo los cambios en la ética protestante sirvieron para motivar a las primeras clases burguesas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. O sea que tienen puntos de contacto, pero en Gramsci lo económico sería como en última instancia lo que tiene mayor preponderancia, mientras que en Weber no. Siempre que hay o se busca, digamos, digamos, toda la continuación de la tradición marxista, establece, Bourdieu también, digamos, el condicionante material. O sea, cuando digo el condicionante material me refiero a las condiciones materiales de vida, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con con las formas de vida realmente existentes, ¿no? Terminan en última instancia siendo más importantes, ¿no? Mientras que en Weber no ocurre eso. A nosotros lo que nos interesa siempre, ¿no?, es cómo hacer para llevar este debate o estos planteos a nuestro ámbito específico, ¿no?, de la comunicación. Bueno. ¿Quieren que empecemos por algún lado en particular o voy arrancando por donde me parezca mejor? Por orden, como fuimos. Por orden. Bien. Bueno, tenemos para ver. Bueno, si quieren podemos seguir con Gramsci ya que estamos. Ahí yo dividiría esto como tanto el caso de Gramsci como el caso que después de lo que vimos de Bourdieu. Lo de redes sociales que estuvimos viendo, podemos establecer una relación con Gramsci, con Bourdieu, pero está más relacionado quizá con lo que estuvimos viendo anteriormente de Weber. Lo que no recuerdo, cuando vimos lo de redes sociales sí entró en el parcial, ¿no? No. Redes sociales no. Bueno. Bueno, vamos a continuar. Seguimos un poquito con Weber, con Gramsci, digo, y después en todo caso vemos un poco lo de redes sociales.
El eje central de lo que nosotros estuvimos trabajando de Gramsci, fundamentalmente es una conceptualización que busca analizar desde nuestro punto de vista, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es entender cuál es el lugar que la comunicación tiene en la construcción de la hegemonía, ¿no? Entonces, ese es el problema o el aporte, mejor dicho, que a nosotros nos interesa dejar como más claro, ¿no? Enfocarnos ahí. O sea, ¿de qué manera la comunicación, entendiendo la comunicación, no solamente lo que ocurre a través de los medios tradicionales, sino entendiendo la comunicación como aquello que ocurre a través de los medios tradicionales, pero que también ocurre a través de las plataformas, o sea, de las redes, y también ocurre fuera de los medios y las redes, y que tiene que ver con otros escenarios simbólicos, comunicativos, como pueden ser otros ámbitos públicos, ¿no? Como puede ser la plaza, como puede ser la calle, donde también ocurren intercambios simbólicos, y después otros ámbitos, como pueden ser las escuelas, como pueden ser los clubes, como pueden ser cualquier tipo de institución donde ocurren intercambios simbólicos. Me refiero, por ejemplo, a la familia, a las iglesias, ¿no? O sea, la comunicación en un sentido amplio. O sea, ¿de qué manera entonces? La comunicación contribuye a la construcción de la hegemonía. ¿Sí? Ese sería el aporte que a nosotros nos interesa hacer eje tomando a Antonio Gramsci. Habíamos dicho que un actor social tiene la hegemonía cuando su visión del mundo sea percibido por el resto de la sociedad como la expresión sea de interés general. Claro, o sea, la hegemonía entonces es una forma de ejercicio del poder en la cual nosotros podemos decir que un sector, que una clase social o una fracción de clase es hegemónica cuando su visión particular y la expresión de ese interés particular, ¿no? La expresión simbólica de ese interés particular es percibida por el conjunto como expresión del interés general. Cuando eso ocurre, entonces, ese sector social, esa clase social, ha logrado ser hegemónico. Hay una mala interpretación sobre esto de la hegemonía, porque algunos, sobre todo en los medios, a veces circulan afirmaciones como que cuando acusan a otro, ¿viste? Y le dicen, no, ese quiere ser hegemónico, como si fuera, digamos, sinónimo de autoritarismo. Cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, la dominación hegemónica por la hegemonía no es autoritaria, sino que es esencialmente democrática. O sea, es una forma de dominación consensuada. O sea, es exactamente lo opuesto a una forma de dominación autoritaria o dictatorial, ¿no? Es una forma de dominación y de ejercicio, digamos, de la conducción política y cultural de la sociedad, pero ese ejercicio de la conducción política y cultural de la sociedad no se ejerce autoritariamente, sino que se ejerce con el consenso de los dominados.
¿sí? Por lo tanto, no es autoritaria, sino que es consensuada, es democrática. Lo que vos estás planteando es que no se ejerce por la fuerza, no se impone por la fuerza, pero hay una cierta manipulación en el mensaje para que ese consenso acepte lo que esa parte del sector hegemónico quiere. Lo de manipulación es una palabra que yo no utilizaría, porque la manipulación suena como, viste, como una cosa media maniquea, así media como sí hay, digamos, una negociación, sí hay un ejercicio de la dominación, o sea, hay una dominación, no es que no hay dominación. El hecho de que haya consenso no elimina la dominación. ¿Sí? Pero yo no usaría la palabra manipulación, primero porque no la usa Gramsci. Persuasión. Persuasión es otra cosa. Sí hay, digamos, todos los actores, las clases sociales, los sujetos sociales, van, digamos, a esa disputa por la hegemonía con sus armas, con sus argumentos, con sus valores, con su visión del mundo y con su poder. ¿Sí? Porque, digamos, el punto de partida de esto es que hay una desigualdad en la distribución social del poder. Y esa distribución desigual del poder, pero después digamos, cada actor, digamos, pone en juego sus argumentos, su visión del mundo, y pone en juego también el poder que tiene. Y por supuesto, en esas disputas por la hegemonía, como el poder está distribuido en forma desigual, no van todos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Está bueno que me hayas hecho la pregunta, pero digamos, la manipulación no es un elemento, digamos, o sea, la mentira o lo que nosotros llamamos el uso de opiniones de mentiras o de fake news, todo esto, digamos, forman parte de las estrategias que cada sector pone en juego por la hegemonía, ¿no? Bueno, en ese sentido, quizá vos podrías decir, bueno, se manipula, ¿sí? Pero, digamos, la hegemonía no se explica por la manipulación, sino que se explica por la negociación y también, por supuesto, por la disparidad de poder. ¿Sí? La pregunta que hacía Andrea también queda claro, digamos, qué significa, no sé si se alcanza, creo que es clara digamos, la explicación en el sentido de que eh, cuando un sector logra que la expresión de su interés particular sea asumido como expresión del interés general, ¿sí? O sea que se transforma, ¿no? Un interés particular es percibido como el interés general. ¿Se entiende eso, no? Bueno, entonces, nosotros decíamos que entonces con Gramsci, para nosotros el problema más importante va a ser este problema, no el problema, digamos, la herramienta o lo que nosotros más nos interesa enfocarnos es cómo la comunicación contribuye a la construcción de la hegemonía.
¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque ¿dónde ocurre la construcción de la hegemonía? ¿Dónde y a través de qué se construye la hegemonía? De los medios, de la En los opinión medios, pública. en los medios, en las plataformas y también en el resto de, digamos, la escena simbólica. Entonces, en los planes de estudio, en la misa del domingo, en los ravioles del domingo que la familia come y se juntan y ahí analizan y charlan sobre lo que ocurrió y sobre lo que está pasando, ¿no? En todos esos lugares y también en la calle y en las disputas callejeras y también en los escenarios de conflictos abiertos, ¿no? Como pueden ser conflictos sociales, conflictos gremiales, por salarios, conflictos por reclamos vecinales. Bueno, en todos esos ámbitos, ¿no? Se va construyendo entonces, digamos, ahí vamos con discursos, o sea, vamos con discursos y vamos con visiones del mundo, ¿no? Que llamamos sentidos, ¿no? Sentidos del mundo. Cuando decimos sentidos del mundo, decimos formas y visiones acerca de lo que es el mundo. Acerca del mundo y de nuestro lugar. Bueno, esas visiones, esos sentidos, se ponen en juego en cada vez que los actores sociales entran en conflicto, entran en tensión y a través de esas discusiones y de esos conflictos se van produciendo cambios en las relaciones simbólicas de poder. Entonces, la comunicación, en todas sus formas, sería para nosotros, digamos, el escenario en el que ocurre esto y también las armas, las herramientas que usamos para provocar esos cambios en las relaciones simbólicas del poder. ¿Sí? Entonces, la comunicación sería como tendría, digamos, esa doble, al mismo tiempo, escenario y también herramienta para la construcción de hegemonía. ¿A través de qué? De lo que Gramsci llama los aparatos ideológicos. Los aparatos ideológicos serían aquellas instituciones cuya función principal es la distribución de ideología. En esta definición de aparatos ideológicos, ¿cuáles son, les parecen a ustedes? ¿Cuáles pueden ser aquellas instituciones cuya función principal es la distribución de ideas? La escuela. ¿Cuál? La La escuela. iglesia. Te escuché bien, Ilia.
Estoy en el trabajo, por eso, perdón. La escuela. La escuela, que vos La querías escuela, ver ese tema, sí. la escuela es. Ujú. ¿Dónde ves vos que la escuela distribuye ideas? Porque yo te podría decir, bueno, pero en realidad, qué sé yo, les enseño lengua, les enseño matemática, no me meto en política. No, que la política no necesariamente es la única transmisora de ideología. El aprendizaje en la escuela se basa en todo, desde aprender desde la historia, desde la forma de comunicarnos en cuanto a la moral, determinadas, o sea, no me sale ahora la palabra, pero determinadas conductas que te inculcan en la escuela. Eso también es transmisión, aparte de cultural, es ideológica. Para mí. Mire, yo tengo justo, sí, coincido. Justo mi hija está en segundo año de la secundaria. Y justo estaba dando, la veía que estaba estudiando historia, y le enseñan, lo que le estaban enseñando es la historia de América, supuestamente, ¿no? Pero en realidad no es historia de América, es historia de la colonización. O sea, porque lo que le enseñan en la historia de América es, bueno, por acá vino la columna conquistadora de Pizarro, que vino de por acá, de México, qué sé yo, o la de Hernán Cortés, y entonces después la otra entró no me acuerdo si por Perú, y después fue bajando, ¿sí? O sea, ¿cómo fue la conquista de América? Pero América no empezó el día que llegó, puso un pie Colón, ¿no? Ya tenía varios miles de historia, varios miles de años de historia. Bueno, esa historia aún hoy no se enseña. ¿Eso es ideológico? Totalmente es ideológico. Claro que es ideológico. Los Entonces, centros de bueno, estudiantes también pueden ser ideológicos. sí, los centros de estudiantes, ahí es como más abierto, ¿no? Eh, como más claro, ¿no es cierto? Porque bueno, ahí tenés las agrupaciones de estudiantes, ¿no? Donde la presencia, digamos, del discurso político es como más claro, ¿no? Y aparte hay voces más plurales, o sea, cada uno conoce su ideología política y la pone en el tapete y en la discusión. En el caso de la escuela hay un docente que viene y te enseña esta conquista y colonización de América, y si algún alumno le dice, no, profe, la verdad que no es así porque tal autor o dice lo contrario, y la verdad que yo pienso que la historia de América no empieza con la colonización, ¿qué pasa? El profesor te cae, o sea, te cae sobrepeso y te contrapone eso. O sea, te lo argumenta de tal forma en que te está generando a vos una construcción ideológica que no es la correcta. Sí, no sería la palabra correcta acá, ¿sí? Sino que lo que nosotros tenemos que tratar es de verlo no en términos de morales, digamos, ¿sí? Sino en términos de una construcción ideológica que es la que expresa el interés de una clase hegemónica, ¿sí? Entonces, Bueno, pero esa clase hegemónica también se rige por la moral y por la economía, no es que está aislada de eso. O sea, claro, pero hay una intencionalidad. claro, pero la moral es expresión de ese interés. Como la economía o como cualquier otra. O sea, yo lo que te quiero decir es que por ahí si vos, o sea, en esto no es correcto o incorrecto. Claro, vos me estás diciendo de que no haga un juicio de valor con esto.
Que no digamos está correcto o bien, incorrecto. bárbaro. O sea, que entendamos que en esa expresión, por ejemplo, en esto que decíamos recién, me hace un eco tu... gracias, Nina. Cuando recién analizábamos el tema de cómo se enseña la historia americana, en lugar de verlo como correcto o incorrecto, lo veamos como la expresión de una lucha por la hegemonía y que esa expresión, o sea, esa versión, digamos, de la historia de América, es una versión que se construyó para justificar una forma de dominación. ¿Se entiende? Frente a esa versión de la historia americana hay otras versiones, ¿no? Entonces, bueno, coincidimos en que la escuela es un aparato ideológico. ¿Qué otros aparatos ideológicos encontramos? En general, todo lo que es institucional es ideológico. Claro, pero hay ciertas instituciones cuya función principal, ¿no? Porque lo que distingue al aparato ideológico, Los sindicatos, la iglesia. la iglesia, ajá, sí, sindicatos, sí, también, los partidos políticos, los medios de comunicación, las redes. Hay una discusión sobre eso. ¿Por qué? Si hay toda una puesta en escena de mecanismos para divulgar ideología y cooptar gente en las redes. Bueno, porque quienes gestionan las redes dicen que ellos no son un medio de comunicación, sino que es simplemente una plataforma en la cual la sociedad utiliza para, ¿no? La Sería puesta como un medio, lo tomarían como un medio para. No, porque No. un medio sí tiene, digamos, ellos se plantan como, o se presentan, o les gusta presentarse, más que como un medio de comunicación. Recién ahora están empezando a asumir en algún sentido que son un medio de comunicación. Pero en general se presentan más como una plataforma, digamos, para que la sociedad comparta contenidos sobre los cuales ellos no tienen injerencia, sino simplemente prestan la plataforma para que se compartan contenidos. ¿Sí? Bueno. Lo que pasa es que después de todo esto lo que hablábamos la otra vez, de que cada uno se mueve dentro de su burbuja ideológica o de valores o lo que fuera en las redes, porque hay algoritmos que te van filtrando la información. Entonces, no es tan inocente que la gente comparte los contenidos y ellos no tienen nada que ver. Porque es la misma plataforma la que hace ese filtro de información. No, igual de todas formas hay un montón de censura, así que sí hay ideología dentro de las plataformas. Porque, supongamos, hubo una discusión, no sé hace cuánto, hace unos meses, donde se censuraba un montón de fotos de chicas mostrando los senos, ponele, pero no de chicos mostrando otras partes íntimas. Entonces hay una cierta ideología, aunque se quiera negar, o aunque se muestre más light para que la gente siga consumiendo lo que se ve. Pero hay un montón de censura. Eso es ideológico también. ¿Qué piensa el resto? Sí, que existe. Bien.
¿Todos estamos de acuerdo en eso o no? ¿O a algunos les parece que no? A ver, Paulina, que está muy callada hoy. No está Paulina, me parece. La Pauli está, pero estaba desde el trabajo, así que capaz que no puede responder. Ah, bien, bueno. ¿Augusto? Está trabajando también. Bueno, vamos a seguir. Bueno, en principio entonces podríamos decir, sí, yo coincido en que hay, digamos, un trabajo de selección, ¿no? En los contenidos, que además se realiza con un criterio bastante opaco, porque no tenemos una información muy clara respecto de cómo se realiza, ¿no? Esa valoración o ese filtro que se realiza sobre la información a la cual accedemos cuando entramos en una plataforma, ¿no? No tenemos esa información. Y que además también se ve alterado porque si nosotros, digamos, pautamos, ¿no? O sea, ponemos plata en los contenidos que subimos, entonces la plataforma con nosotros nos va a poner en un lugar diferente a que si no pautamos, ¿no? O sea que también hay, digamos, ahí un criterio de selección de la información comercial. Entonces, bueno, estamos de acuerdo entonces que las redes también son aparatos ideológicos, aunque se presenten como simples plataformas para que la gente comparta sus contenidos, ¿no? Entonces, bueno, estamos de acuerdo, son aparatos ideológicos también. Y otro lugar importante, ¿cuál es? Otro aparato ideológico importante. La ¿Cuál otro familia. podría? La familia. Es el Bueno, primer aparato ideológico. ahí uno podría decir, pero ¿por qué ponemos a la familia al lado de otras instituciones? Por los valores que nos inculcan. Claro, exactamente. Porque, Son el primer, o sea, son los primeros que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. claro, exactamente. Y en ese trabajo, digamos, de decirnos lo que está bien y lo que está mal, ¿hay ideología o no hay ideología? Sí, claro, hay ideología, ¿no? Entonces, efectivamente, la familia también funciona como un aparato ideológico. Entonces, es posible, eh, si no el principal, uno de los principales lugares. Y es el primero donde uno toma contacto con el sentir, con el sentido del mundo, con cómo se ve el mundo, cómo funcionan las cosas. Uh-huh. Exactamente. Entonces, los aparatos ideológicos serían estas instituciones cuya función principal es la distribución de ideas, ¿no? Entonces, para nosotros es importante esta categoría porque ahí encontramos buena parte de las cosas con las cuales nosotros trabajamos, ¿no? O sea, los medios de comunicación y las redes y el resto de instituciones o instancias simbólicas, ¿no? Y además, a través, digamos, de los aparatos ideológicos, cuya función es la distribución de ideas, se realiza el trabajo que hacen los
intelectuales orgánicos cuya tarea y definición es proveer las ideas para la construcción de la hegemonía. O sea, los intelectuales orgánicos son los encargados de la creación, de la construcción de ideas para la hegemonía. A veces esos intelectuales orgánicos actúan, digamos, son profesionales al servicio de un sector, ¿no? O de una clase. Otras veces son ellos mismos, ¿no? Integrantes de esa clase y constructores, digamos, de ideas. En la Argentina, de la última parte del siglo XIX, hubo varios que podríamos llamar intelectuales orgánicos, como por ejemplo Bartolomé Mitre, como por ejemplo Sarmiento, como por ejemplo Roca, digamos, todos esos dirigentes políticos que además eran creadores de ideas y distribuidores de ideas. Más contemporáneamente, ¿quiénes podríamos decir nosotros hoy son intelectuales orgánicos? Repito entonces, el intelectual orgánico está dedicado a la creación de ideas para la construcción de la hegemonía. O sea, es, digamos, un trabajo em, que no es, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, está específicamente dedicado a eso. ¿Sí? A crear ideas para la hegemonía. Son ellos los encargados de generar las ideas que después se transforman en hegemonía, ¿no? En los valores, ellos son los que van a los debates, ellos son los que dan proveen los proyectos, proveen la defensa, digamos, los argumentos para la defensa de los programas políticos, son los que proveen los argumentos para la defensa de los proyectos de ley, de las plataformas políticas. Yo también... iba a decirle el tema de los abogados y también de, como digamos, personal especializado en algunos temas que asesoran por ejemplo, a políticos o a empresas o a lo que sea. Sí, como profesionales abogados. especializados en eso, en algún tema en particular que se dedican a generar ideas respecto de eso. Uh-huh. Abogados, como vos decís, no cualquier abogado, ¿no? Sino aquellos abogados que se dedican a la construcción de ideas para una hegemonía. ¿Sí? O sea, no es que cualquier intelectual es un intelectual orgánico. ¿Se entiende la diferencia? ¿Eh? No cualquier intelectual es un intelectual orgánico. El intelectual orgánico es aquel que está trabajando pensando cómo construir hegemonía. Y cumplen un rol muy importante. Muy importante, cumplen un rol, yo diría, central en la construcción de la hegemonía. Porque sin los intelectuales orgánicos, digamos, la construcción del poder a través de la hegemonía es imposible.
Entonces, bueno, vamos a poner ciertos abogados para que no se interprete que es todos los abogados. ¿Eh? ¿Periodistas? Yo lo iba a plantear a Néstor Kirchner, como un gran generador de ideas para la construcción hegemónica. Sí, puede ser. Tanto Néstor como Cristina podríamos ubicarlos como... Y más en el momento en que Néstor aparece, donde se descreía de la política, donde había pasado todo lo que pasó en el 2001 y todo, o sea, yo creo que Néstor fue un gran creador de ideas para una construcción hegemónica. Sí, coincido. Yo creo que en sí todos los políticos que vienen de la militancia pueden ser intelectuales orgánicos, no los políticos armados a los que se les da un papel para que digan determinadas cosas. Me parece que como generador de ideas, todos los políticos que derivan de la militancia partidaria o comunitaria, me parece que pueden funcionar como intelectuales orgánicos. Sí, yo ahí creo que está bien la aclaración. Digamos, ahí, de todas maneras puede haber también, ¿no es cierto?, dirigentes que provengan de la militancia y que no, a veces no son generadores de ideas, sino que son más bien personas que, digamos, o tienen cierto carisma, o tienen una forma, digamos, tal vez un trabajo territorial, ¿no?, que expresa, que son como expresión de un sector social, ¿no?, donde a veces no son ellos generadores de ideas, pero sí expresan ideas eh, o expresan un sector, ¿no? Otros sí, claramente, son, digamos, generadores de ideas, ¿no? Mientras que otros la función no es tanto la de generación de ideas, sino en todo caso, bueno, como vos decís vos lo decís un poco despectivamente, toman el papelito que le dan, digamos. Es que son de los que más abundan, no es despectivamente. Sí, es lo más habitual. Bueno, porque no es cualquiera, digamos, o sea, no es, digamos, el trabajo de producción de ideas requiere, digamos, de cierta, digamos, esfuerzo intelectual y de cierta formación intelectual bueno, digamos, no es de todos, digamos, o sea, no todos trabajan de esa manera, ¿no? O sea, inclusive, yo no le digo, digamos, no es que el dirigente tiene la obligación de ser un intelectual orgánico, ¿no? Puede ser un gran dirigente y no ser un intelectual orgánico, ¿no? Ha habido Sí, grandes no es dirigentes que no... condición, no es condición. Yo lo que me refería que me parece que en cuanto hay cierta categoría de gente que se dedica a hacer política que también funciona como generador de ideas. Claro, Para ellos mismos o para su propio espacio. claro. No sé, un Domingo Cavallo, por ejemplo, uno no podría, no, digamos, o sea, es Un claramente gran un intelectual. generador de ideas. Claro, Y hay es otro gran claramente, generador de ideas. claro, es un gran intelectual orgánico. Ha cumplido una función muy importante, digamos, ¿no? Eh, Dicen que Marcos Peña jugaba un papel en ese sentido dentro del gobierno de Mauricio Macri, que también jugaba un papel en ese sentido eh, Jaime Durán Barba, ¿no?, que era también un creador de ideas dentro de esa formación política. Bueno, hoy en día podemos ver, más allá de que la mayoría no esté de acuerdo con sus ideas, pero Milei creo que es un Sí, gran generador de ideas. sí, creo que Milei también podría ser lo podríamos colocar
ahí. No está claro, eso habría que verlo un poco más, pero sí, está bien, puede ser, digamos, también ubicarlo también ahí. Ujú. Entonces, nosotros Igual tengo tenemos, una duda, profe. sí, Maca. ¿Es un intelectual orgánico aquel que toma la idea de otro y después la plasma y la distribuye por todos lados? Porque, por ejemplo, No, Milley no es que creó él las teorías que hay, las creó otra persona. Milley las toma y las distribuye, como los otros políticos también. Toman ideas de una persona que que las planteó, del liberalismo, por ejemplo, y las distribuyen. ¿No sería el intelectual orgánico aquel que creó el liberalismo o aquel que sentó las bases del liberalismo y hoy en día los otros son los que distribuyen esas sí, ideas? Porque no crean nuevas ideas, solamente las distribuyen, tipo, bueno, tomé esto, un fragmento, te comunico lo que a mí me parece que podemos hacer. sí, Claro, entiendo. pero de alguna manera como que se adaptan a la época esta, digamos, igual que con el Claro, peronismo. y O sea, distribuirlas según la comparten época las ideas de Perón. o sea, ¿cuenta como generar realmente una idea nueva o es solamente tomar la idea y distribuirla? Porque si nos vamos al hecho de todos los grandes creadores de ideas, por así decirlo, todos basaron sus ideas en una idea anterior, por ejemplo, en alguna base, y de ahí surgen nuevas teorías, como todas las teorías que van surgiendo en la comunicación social. Ahora, ¿es un intelectual orgánico aquel que toma esa idea y la distribuye? ¿O el verdadero intelectual orgánico es el que sentó esa base al principio? Y que de ahí generó otra idea, supongamos. Digamos que el intelectual orgánico sería aquel que cumple la función de generar ideas para la construcción de una hegemonía. ¿Sí? Eh, Puede ocurrir, como vos decís, que ese intelectual orgánico, digamos, toma influencias, ideas de otros pensadores anteriores. Lo que definiría al intelectual orgánico es, digamos, la capacidad para producir ideas para la construcción de hegemonía. En ese producir ideas, muchas veces lo que hay es, como podríamos decir, como una operativización quizás de ideas más generales, más abstractas, ¿no? Que después se transforman, a veces los intelectuales orgánicos lo que hacen es transformar esas ideas que son principios generales en estrategias para la coyuntura actual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para transformar esos principios generales en formas de acción concreta para la construcción de hegemonía? Por ejemplo, un proyecto de ley es producir una idea, es producir ideas, ¿no? Ahora, en ese proyecto de ley muchas veces se expresan ideas más generales, ¿no? O principios más generales que después se plasman en un proyecto de ley o en una plataforma o en un plan de estudio que hablábamos hoy, ¿no? O en políticas. Pero aquellos que transforman de alguna manera esos principios generales en políticas o en herramientas, también están generando ideas para la construcción de una hegemonía. O sea que lo que define, digamos, al intelectual es esa capacidad para generar ideas para la construcción de una hegemonía. No parte de cero. ¿Sí? Distinto sería el caso, ¿no es cierto?, del dirigente o del que no crea nada, digamos, ¿no? Que simplemente repite
bueno, ahí sí podríamos decir, no sé si es un intelectual orgánico. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si me Sí, sí, explico. ya entendí. Va, porque tenía la duda, entendí. Ujú. Bien. Bueno. Esto, la construcción, digamos, de la hegemonía, entonces, hablamos de los aparatos ideológicos, de los intelectuales orgánicos, eh, la tarea, digamos, de los intelectuales orgánicos sería la producción de materiales ideológicos para la construcción de la hegemonía. ¿Mm? Y después, creo que con esto estaríamos, por lo menos, para ver si podemos avanzar un poquito con lo otro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? Bien. No, profe. No, Entonces, bien. nosotros tendríamos, digo, para repasar, para que nos quede todos claro, nosotros tendríamos, bueno, el 30 no hay clases, que sería el jueves de la semana que viene. Después el 7 tendríamos las exposiciones. El 14 tenemos clases, el 21 tenemos el parcial. Así quedamos, ¿no? Y por lo menos lo que habíamos hablado el jueves pasado, Ale, era eso. Bien. Bueno, porque nos quedan re pocas clases, chicos. Y ¿Queda después, mucho por dar? y vamos a ajustarnos a lo posible. Estamos avanzando, creo que avanzamos bastante, digamos. ¿Mm? Bueno, ¿quieren que veamos un poco lo de poder simbólico? Sí, hablemos de Bourdieu. ¿Eh? Bueno, estaríamos con esto entonces por el momento. Cualquier cosa, si no me... Bueno, Bourdieu también como Gramsci se inscribe también dentro de aquellos teóricos que intentan de alguna manera continuar con el trabajo de Marx, ¿no? Eh, también, como, como Gramsci, eh, Bourdieu estudia, digamos, eh, lo que nosotros podríamos llamar el mundo de la cultura, ¿sí? Y a nosotros lo que nos interesa fundamentalmente recortar es eh, ya tengo uno también que ahora está tranquilo, pero... a nosotros nos interesa mucho este concepto del poder simbólico, porque juega un rol muy importante en digamos, en nuestro ámbito de estudio, ¿no? Eh, porque nos da luz o nos da herramientas para entender cuál es el poder,
¿no? El poder de las palabras. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de qué era un sistema simbólico? ¿No? Y que decíamos, bueno, ¿de dónde, cuál es la génesis de la semiosis? O sea, ¿cuál es la génesis del significado? ¿Cuál es el origen del significado? ¿Se acuerdan que hablábamos y decíamos, ¿no? Que hablábamos de las letras, de la R, la O, la M, ¿no? ¿No? Y decíamos, bueno, ¿qué distingue? ¿Qué es cuándo, por qué hay significado en ciertos conjuntos simbólicos y en otros no? Y decíamos, lo que define o lo que diferencia, lo que hace que exista significado, es que hay un sistema simbólico, ¿no? Y ese sistema simbólico está conformado por reglas de composición que organizan las relaciones de los elementos simples de manera que cuando están ordenados tienen significado y cuando no están ordenados no lo tienen. Ahora, hasta ahí nosotros decíamos, bueno, pero este es, digamos, el origen del significado de las palabras. Pero Bourdieu nos agrega, porque hasta ahí estamos con Saussure, podríamos decir. Hasta ahí. Pero Bourdieu dice, pero las palabras no solamente tienen significado, sino que además tienen otra cosa más. No solamente tienen significado, sino que además tienen poder. ¿Sí? O sea, las palabras no solamente significan, sino que además tienen otro rasgo, que es que tienen poder simbólico. ¿Cuál es ese poder que tienen las palabras? ¿Qué es lo que hacen las palabras, entre comillas? Influir, ¿Qué hacen las palabras? Interesante pregunta, para que lo pienso. Nombran las cosas, le dan entidad. Ujú. Bueno, lo que dice Bourdieu es que las palabras crean estructuras sociales. ¿Cuándo crean estructuras sociales? ¿Qué significa esto de que crean estructuras sociales? que influyen, Es más que influir. persuadir, Ordenan. Ordenan. ¿Cómo es que hacen ese trabajo de ordenamiento? Porque Bueno, establecen jerarquías. establecen jerarquías, establecen categorías. Establecen categorías. ¿Cómo establecen categorías? Bueno, nosotros decimos, esto es, este es un ejemplo que Bourdieu trabaja mucho, esto es lo femenino. Esto es lo masculino. Y entonces, cuando hace esa segregación, ¿no? Cuando establece esas categorías, hace
las palabras, hacen, ¿sí?, que cada uno de nosotros actuemos en consecuencia de esa categorización. Entonces, yo hago determinadas cosas, Paola hace otras, Alberto hace otras, Augusto hace otras, Andrea hace otras, Maca hace otras. Entonces, crean categorías y esas categorías ordenan la vida social. Y al ordenar la vida social, crean estructuras sociales. Podríamos ponerlo como, ¿no?, como un... ¿Qué quiere decir esto de que estructuras sociales? Quiere decir que están más allá de mi voluntad y de mi conciencia. O sea, que condicionan mi conducta más allá de que yo sea consciente de ello o que quiera, ¿no? O sea, que está más allá de mi voluntad. Fíjense que ahí, si lo vemos desde ese punto de vista, las palabras ya son cosa seria, ¿no? Ya es otra cosa. Las palabras no son simples signos que comunican significados. ¿Ven la diferencia? Maca, ¿vos qué decís, Maca? Totalmente de acuerdo. No tengo nada que replicarle a este autor. Esto, muchos no están de acuerdo con esto, ¿no? Porque algunos dicen, ¿pero cómo? ¿Que las palabras que tienen vida propia, las palabras? ¿Cómo es que las palabras crean estructura social? ¿Cómo es que le damos ese poder a las palabras? Porque técnicamente las palabras es lo que usamos para comunicarnos, ¿no? Tipo, es el símbolo que utilizamos para comunicarnos. Por ende, estás comunicando una idea a través de una palabra, o varias palabras, o la conformación de algo que esté escrito con palabras. Puede ser oral, escrito, visual, un montón. Incluso el lenguaje, no me sale, de la computación, por ejemplo, transmite un símbolo, una ideología, algo, para que reaccione de determinada forma la computadora, ponele. Lo mismo sucede en la sociedad, cuando vos comunicas algo a través de las palabras, siempre estás buscando, siempre hay una intención, siempre buscas crear algo. Es que hay. No sé si el poder lo tienen las palabras o el poder lo tenemos nosotros al utilizar las palabras. Es según cómo lo uses y cómo lo veas. Pero se lo damos, al poder se lo damos, claramente. Bien, ahí vos introducís otra dimensión que es cuál es el origen del poder de las palabras, ¿no? Y Bourdieu lo que nos va a decir, que afortunadamente pensó ese problema, lo que nos dice es que efectivamente el poder no reside en las palabras. O sea, o mejor dicho, el poder de las palabras no proviene de las palabras en sí mismas, sino que proviene de la estructura social que le da legitimidad a quien pronuncia las palabras
Entonces, el poder proviene de la estructura social que da legitimidad a determinadas personas o instituciones para que pronuncien determinadas palabras. O sea que el poder, y en eso entonces, porque claro, si nosotros decimos que el poder está en las palabras, entonces seríamos como una especie de idealista, que le estaríamos dando a las palabras un poder que en realidad no tienen en sí mismas. ¿Cómo sabemos que no está en la palabra el poder? Porque si la prueba, ¿cuál podría ser una prueba más clara de que el poder no está en las palabras solamente? Lo cual no quiere decir que las palabras no tengan ningún poder, pero que no están solamente en las palabras. Lo que le pasó a Augusto, que quiso cambiar la bandera celeste y blanca por la bandera rojinegra. No, Augusto no, a Máximo, ¿se acuerdan? Que Máximo fue al monumento a la bandera con la roja y negra y quiso decir que ese era, a partir de ahora iba a ser la bandera argentina. ¿Se acuerdan del ejemplo? Y no tuvo éxito. Porque no es solamente la palabra. Porque la otra vez hablábamos del tema de que tenía que tener una legitimidad la persona que dice las palabras. Claro, exactamente. Entonces, el poder de las palabras proviene de la estructura social que le da legitimidad a quien pronuncia las palabras y ciertas palabras, además. ¿Sí? Porque no se pueden pronunciar cualquier palabra. Y esperar que tenga poder, ¿no? Poder de generar un orden y poder de subvertir el orden. ¿Sí? Y esto es interesante. Poder para generar un orden, o sea, para consolidar un orden, o poder para subvertir un orden, para cambiar un orden. Porque las palabras tienen capacidad para establecer un orden, para confirmar un orden o para cambiarlo, ¿no? Pero no todos pueden decir cualquier palabra. O sea, aquellos que tienen capacidad de pronunciar palabras y que esas palabras se conviertan en orden o en formas de subvertir el orden, no es algo que resida exclusivamente, y es interesante esa palabra, exclusivamente en las palabras. Entonces, ¿quién tiene el poder simbólico? ¿Quién tiene la capacidad para ejercer el poder simbólico? ¿Quién tiene la capacidad de ejercer, Bourdieu lo llama violencia simbólica, a esa capacidad de imponer símbolos? Entonces, lo que dice Bourdieu es que ese poder simbólico, esa capacidad para imponer una violencia simbólica legítima, es lo que está en disputa en las sociedades. O sea, disputamos capacidad, o sea, disputamos poder de violencia simbólica legítima. Usted cuando habla de violencia simbólica es por la capacidad de imponer al otro, Exacto. de imponerse al otro. De imponer. A eso se refiere con violencia exacto. simbólica. Bourdieu lo plantea en términos de violencia simbólico a esa capacidad para imponer símbolos. O sea, es una manera de ejercer el poder simbólico, ¿no? Cuando nosotros ejercemos ese poder simbólico como imposición,
Y esa imposición puede ser consciente, o sea, puede ser aceptada en forma consciente o no. Entonces, cuando, volviendo sobre el ejemplo de lo masculino y lo femenino, cuando nosotros asumimos, ¿no?, los mandatos sociales en torno de lo que es lo femenino o lo que es lo masculino y lo asumimos como propio y aceptamos ese poder simbólico, podemos hacerlo consciente o inconscientemente. En cualquier caso, Bourdieu dice, bueno, ahí lo que se manifiesta es la capacidad de violencia simbólica legítima, en el sentido de que lo aceptamos como legítimo. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Como ven, entonces las palabras son en realidad algo bastante más complejo, ¿no?, que simplemente una herramienta para la comunicación de significados, ¿no? Desde este punto de vista, las plataformas sociales, los medios de comunicación tradicionales, tienen un poder simbólico y disputan poder simbólico con otras instituciones, ¿no?, como las familias, como los partidos, como los sindicatos, como las corporaciones, ¿no?, que también disputan poder simbólico, o sea, poder de ordenar o poder de subvertir. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda les ha quedado hasta aquí? Bueno, igual cuando hagamos la exposición la semana que viene, ¿no?, la otra, esto lo vamos a seguir viendo y vamos a poder seguir charlando. ¿Eh? ¿Ya tienen claro lo que van a hacer? ¿Sí? Bueno. Saqué la idea de esta clase. A full. Ya sé qué voy a hacer. Ya lo tenés claro ahí, Maca. Ya lo tengo claro. No lo voy a cambiar porque si no lo cambio 20 veces. No, una vez que uno tiene, ya hay que seguir adelante. Sí, yo con Paulina no sé en qué nos vamos a meter, pero vamos a tomar todos los acontecimientos de la semana pasada, de las idas y venidas y la crisis institucional del gobierno nacional. Puede ser Bien. sola, ¿no? Sí. Ah, porque yo lo iba a hacer sola. Okay, Sí, no hay problema. Somos Bueno, intelectuales orgánicos de la materia. muy bien. Buenísimo. Bueno, tengo muchas expectativas sobre este curso, ¿eh? Muchas expectativas. Cuánta presión, mucha presión. Todo lo contrario. Sí, con Paulina empezamos a ver y dijimos, wow, y después dijimos, estaremos bien enfocados. Bueno, no importa, vamos a seguir. Pero creo que vamos bien. Bueno, me Porque alegro, hay me alegro. mucho. Sí, hay mucho para analizar. Una semana. Sí. Acuérdense, entonces, todos tomaron nota, ¿no? Todas tomaron nota. Dijimos ¿no?, de definir el marco teórico, definir el objeto de estudio y luego, bueno, aplicar ese marco teórico a ese objeto de estudio. ¿Sí? Como que tenemos tres partes.